Hola, bienvenidos. Qué alegría estar aquí de nuevo con ustedes. Y bueno, quedamos en puntos suspensivos del tema anterior. Está de nuevo con nosotros Chill, Yami, Valerie Ferro en los controles. Gracias por estar aquí con este tema que quedó en continuará sobre la gente no cambia. Ese pensamiento que el mundo ha establecido y que nos corta tanto la esperanza y nos deja en una sensación tan horrible como desalmados, o sea, imagínense ustedes si viviéramos sin esa fe y sin esa esperanza, lo tétrico que se pone el panorama en nuestra vida y en el mundo. Entonces hablamos la vez pasada del cambio que nosotros podemos tener con la ayuda de Dios y del cambio que pueden tener las personas que están a nuestro alrededor también con la ayuda de Dios, porque realmente es el único cambio que, en mi opinión, y según la Biblia, es permanente, porque solo Él pone el querer y el hacer lo bueno. Solo lo bueno, porque también dice la Biblia, solo Dios es bueno, dijo Jesús. Entonces, si solo Dios es bueno, que salió de la boca de Jesús, pues entonces solo de Él viene lo bueno también. Entonces es por Él que podemos cambiar y hacer las cosas que Él nos manda en la palabra, que son cosas para nuestro propio bien. Hablábamos de la ira, porque bueno, estábamos hablando con las dos, y ustedes decían que sufrieron de ira. Y Valerie en el segmento anterior me hizo una pregunta muy interesante, pero antes de yo entrar como en esa respuesta, quiero preguntarles a ustedes lo mismo. ¿En qué momento ustedes llegó un momento en el que dijeron, yo no voy a cambiar? ¿Hubo algo que sirvió, que fue como un switch que en algún momento de su vida se les reveló para dar un paso grande hacia ese cambio? Yo creo que sí, tuvo que haber sido, bueno, es que el primer cambio que yo experimenté fue el primer día que yo llegué a la iglesia. O sea, yo venía de tener la pelea del siglo con mi hermana. Cuando yo llegué, yo volví distinta. O sea, Dios hizo algo en mi vida, en mi corazón, y ella esperaba llegar a la casa, ella se había ido por la misma discusión, y esperaba llegar a la casa y conseguirme como normalmente, o sea, mi normal era estar iracunda. Ella pensaba conseguirme así. ¿Y qué crees que pasó en el servicio? Un milagro, no sé, o sea, bueno, sí sé. El pastor estaba hablando un versículo, creo que era Colosenses, que decía que pusiera mi mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Y yo sentía que todo lo que él decía, dije, ¿alguien le contó mi pelea con mi hermana a este señor? Al padre, yo decía al padre, porque yo pensaba que yo había llegado a una iglesia católica. Al padre, alguien le contó al padre con flu que yo peleé con mi hermana. O sea, dije, o sea, todo era para mí. Y cuando yo dije, wow, cuánta importancia le estoy dando yo de verdad a cosas que no tienen nada de trascendencia. O sea, esa discusión que por el muchacho, que por la ropa, que por cosas tan tontas. Le estoy dando yo sentía que le estaba dando demasiada fuerza a discutir por cosas y me estaba desgastando y no quería estar así. O sea, y en ese momento fue como que si como que vi algo que no había visto antes. Porque yo, por cualquier cosita, para mí todo era importante. O sea, todo. Y tener la razón en todo era importante para mí. Entonces, me enfocaba y le daba tanta energía a discusiones que a veces no tenían sentido para mí. Ese día yo me di cuenta de que de verdad no vale la pena. De que hay batallas que definitivamente no tienen sentido que uno las pelee, o sea, no. Y una de las cosas que a mí me ayudó con respecto al cambio fue de que cuando yo dije, algo está muy mal conmigo, porque no puede ser que esté iracunda por todo y que todo me moleste. Que sí, definitivamente estaba mal, pero era porque yo sobredimensionaba todo. O sea, me iba a los extremos.
Y cuando Dios dice en la Biblia que airados, mas no pequéis, es como que, wow, Dios es muy lindo porque es flexible. Me dice que si puedo ponerme molesta, van a haber cosas, situaciones que me van a molestar, pero no tengo que sobredimensionar a llevar esta rabia a otro nivel. Exactamente. Y eso me ayudó mucho. Eso y el versículo que dice que si me caigo para mi Señor, también me levanto para mi Señor. Y eso me animaba mucho en medio de mi proceso de cambiar. Eso me ayudó bastante. Bueno, Yami. Bueno, en mi caso, yo había dicho de que no fue hasta que llegué a Jesús que me enteré que había oportunidad de cambio. Sí. Y fue más que todo porque lo mío venía desde muy pequeña. O sea, que yo vengo a sentir la ira, la rabia, por primera vez así fuerte, que era como si fuera un pensamiento que me decía, haz tal cosa, y reacciono y ¡pum!, lo hago, como a los 4, 5 años. Entonces yo llego a Jesús a los 16 y cuando llego yo sabía que tenía no un problema sino varios, y entonces, pero era como que yo me sentía prisionera de eso mismo sin ni siquiera conocer o saber si era espiritual. Esa era lo que yo pensaba. Entonces, y les doy un ejemplo, o sea, era una ira y una cosa que existía y literalmente convivía conmigo. Desde muy pequeña que yo, si me daban de repente un arranque de la cabeza, hacérmela contra la pared o de herirme, o sea, viví así desde muy pequeña. Entonces, cualquier arranque emocional, cualquier rabia, cualquier ira, ya era algo que yo sentía que era incontrolable. Entonces, cuando llego aquí y me acuerdo que ya yo no sabía qué hacer, ya mi mamá no sabía qué hacer, nadie sabía qué hacer, y yo, que psicólogo, con mucho respeto de que hace su trabajo y tal, pero en mi caso ya era como que ya yo no tenía absolutamente nada más, ni siquiera creer en otras cosas, meterme a fondo espiritualmente en el lado oscuro, nada me funcionaba. Nadie me pudo arreglar, nada funcionaba. Entonces, llego aquí, me acuerdo que te pedí oración, no te conocía, nada, y yo estoy estoy desesperada, ¿qué hago? Y no fue que en ese proceso, lo único que me acuerdo era que yo solamente me la pasaba aquí, y era lo único la única paz, lo único que yo anhelaba y que me encantaba estar, y yo nunca había convivido con tantos colombianos. Entonces, como que para mí fue, wow, una cultura nueva. No sé, fue todo para mí, fue un proceso. Y pues parte de lo que decías la vez pasada, en el segmento pasado, de que realmente cuando llego a entender también de que hubo y es algo espiritual, ya ahí también es otra cosa. Y el Señor conmigo también fue a través de oración y ayuno, muchos ayunos y sueño también. So. Ok. Bueno, la cuestión, quiero leer esta versión del versículo que estabas diciendo tú, que es Colosenses 3:2, ¿no? Porque me gusta, como la dice acá, dice: piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Entonces, bueno, y sigue, dice, pues porque ustedes ya han muerto para el mundo y ahora, por medio de Cristo, Dios les ha dado a ustedes vida verdadera. Es muy linda esta versión, me gusta mucho. Y cuando dice no piensen en las cosas de este mundo, no es tanto el sentido de que no piensen en el carro, la casa, aunque sí también, aunque las cosas materiales no nos deben agobiar, no debe ser una obsesión, no debe ser en lo que estamos pendientes. También habla es que no pensemos de la manera que piensan las personas de este mundo, ¿no? Entonces es allí cuando viene el pensamiento, la gente no cambia. ¿Dónde viene la coyuntura cuando tú estás poniéndole fe a una persona para que cambie? O cuando tú le estás poniendo fe a tu propio cambio.
cuando le haces caso a un pensamiento de este mundo. Y que sabemos que si los pensamientos de este mundo son los pensamientos del enemigo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Viene el pensamiento. El principal pensamiento cuando tú estás esperando el cambio de una persona es el temor. El miedo a que no cambie. El miedo a tener que seguir soportando esa situación. Ese es el primer pensamiento que viene a una persona y por lo cual, con un pensamiento de temor, es que es atacada la fe. Porque la fe no solo es atacada por la incredulidad, sino por el temor, porque cuando tú tienes fe en confiar en Dios y que todo va a estar bien y que Dios está en el asunto, viene un pensamiento de temor a atacarlo. Entonces, por eso dice también en el Salmo 34:4, busqué a Jehová y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Me libró de todos mis temores. Solo en oración podemos vencer el temor. El temor a que la persona no va a cambiar. Yo oraba mucho por el cambio de Mario. Oraba mucho porque me diera a mí esa fe. Y en esa fe y en ese orar, un día tuve un sueño porque lo que más me cuestionaba a mí con respecto al cambio de Mario es que nosotros nos casamos siendo cristianos, nos congregábamos en una iglesia cristiana. A esa iglesia cristiana habían ido todas las personas que podrían haber hecho algo por él en el mundo espiritual y en el mundo cristiano, ¿no? Pastores, conferencistas, todos o habían orado por él, o le habían explicado, o le habían enseñado, o había leído libros, y luego llegaba el autor del libro a la conferencia, a la iglesia, y yo decía, Dios mío, pero ya como un niño, cuando llevo un niño para todas partes a que se lo arregle, ¿no? Así lo llevaba yo a todas partes. Y yo decía, eso era lo que a mí me decía, Dios mío, pero ahora, ¿qué más hago con este niño? ¿Qué más hago con esta situación? Entonces, en ese momento, yo tuve un sueño, y en el sueño, entonces, yo le estaba predicando el evangelio a una mujer, y la mujer hizo su oración de fe. Después de su oración de fe, ella me preguntó algo sobre unas estatuas que tenía con velas. Me dijo, esto está mal en la Biblia. Entonces yo le dije, bueno, mira, lee la Biblia lo que dice. Y entonces ella dice, entonces, ¿debo deshacerme de esas estatuas? Yo no sé, esa es tu convicción y tu decisión, yo no puedo decirte qué hacer. Entonces me dijo, no, pero yo sí quiero botarlas. Yo no quiero tener eso en mi casa. En el sueño, todo esto era un sueño. Entonces me dijo, bótalas tú. Entonces yo abrí la bolsa y en el sueño empecé a botar una cantidad de cosas que tenía, no solo imágenes de todo tipo, un revuelto de cosas ahí. Yo las empecé a echar en la bolsa y de repente cuando las estaba echando en la bolsa, una voz sale de la bolsa y me dice, no, sale una risa de la bolsa, una risa. Y todo esto era un sueño. Y entonces cuando se ríe, yo le decía en el sueño, en el nombre de Jesús, tú te vas de esta casa. Y se reía otra vez. Entonces después me responde y me dice, ¿quién me va a echar, tú? Y yo le dije en el sueño, sí, yo, en el nombre de Jesús. Y me responde la voz, ¿acaso tú eres la dueña de la casa? Wow. Y me desperté. Entonces, aquí vino la revelación. Durante todo este tiempo, yo llevaba a Mario como un niño para que me lo sanaran, me le echaran las cosas fuera, me le echaran la ira fuera. Wow. Pero Mario la casa era él. Entonces, en el sueño, porque no terminó ahí, en el sueño yo entendí, le dije a ella, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer esto, tienes que hacerlo tú. Entonces que ella... las cosas en la bolsa. Sí, y entonces ella, y yo le dije, dile, en el nombre de Jesús, tú te vas. Wow. Y en el sueño. Y ella lo hizo en el sueño, en el nombre de Jesús, tú te vas, y como que se oyó un grito y ¡pum! Se fue. Todo eso fue el sueño.
Entonces yo dije, entonces yo estoy llevando a Mario a que me le echen fuera la ira y a que me lo sanen. Y es él el que tiene que hacerlo, él mismo. Lo que me lleva a mí a preguntarme si él es consciente de lo que tiene y si es consciente, como tú dijiste, fui consciente de mi ira. Si primero, si es consciente y segundo, si al ser consciente, él la quiere fuera, ¿no? Entonces, un día estábamos en la casa y yo le dije, pero ¿por qué no cambies? Y él me dijo, sí, para que me la monten. Eso es un término muy colombiano. Me la monten es como que para que me gobiernen, para que me... entonces yo le dije, entonces, ¿por qué has ido a todos los sitios que hemos ido para que oren por ti? Entonces me dijo, porque ¿quién te aguanta a ti? Entonces yo le dije, ha sido por mí. Dijo, pues sí, porque si no, tú te molestas. Y le dije, o sea, ¿tú crees que no necesitas entonces? O sea, no ha sido por tu necesidad. Dijo, no. Dije, o sea, ¿tú no eres consciente de que tú tienes una ira muy fuerte y que tú tienes que sacarla de tu vida? Dijo, no, yo no tengo que sacar nada. Imagínate, ¿qué le iba a servir nada? Claro. Entonces en ese momento empecé a orar para que Dios lo hiciera consciente de que él tenía una ira destructiva y terriblemente grande, uno, y dos, que la quisiera echar fuera. Que quisiera él decir, Señor, sáname, quítame esta ira. Él ni siquiera había orado por él mismo. Entonces, es como que una persona tiene un buzo, tiene los brazos así y tú se lo quieras quitar. ¿Qué es más fácil? ¿Que tú le quites al buzo o que se lo quite él? Por eso en el sueño, esa voz decía, ¿y quién me va a echar tú? ¿Acaso eres la dueña de la casa? Wow. Entonces, en el mundo cristiano puede ser que suceda que haya personas que, lo que llaman un exorcismo en el mundo normal, pueda que suceda, pero eso es con endemoniados, con gentes que no tienen el control de su vida, con gentes que no son cristianas. Pero en mi opinión, respetuosamente, y en mi experiencia, si una persona es cristiana y es mentalmente sana, y es una persona que tiene todas sus facultades, la oración es que él quiera o ella quiera primero verlo, como lo hiciste tú, acabaste de decir en el segmento pasado. Yo me di cuenta de que era iracunda, me di cuenta que el problema era mío. Primero que lo veas que lo tienes y segundo que no lo quieras en tu vida para pedirle a Dios que te lo quite, ¿no? Una renuncia, no lo quiero, sácalo de mi vida, Señor, yo lo veo y no lo quiero, ¿no? Porque Dios no obliga a nadie a nada. Y si tú no quieres ser libre de algo, y si tú no quieres que Dios haga algo, no lo va a hacer, porque extraordinariamente pueda que sí, y han sucedido casos que sí, no digo, esto no es absoluto, pero Dios dice que debemos pedirle, por ejemplo, los dones, ¿no? Y que debemos pedir lo que queremos. Entonces, en este caso, y en esta situación, no quiere decir que sean todas iguales, por supuesto, y en mi opinión, ese fue el proceso. Y pienso que es una cosa que Dios me reveló bastante importante porque ya después en el libro Él muestra cómo se dio cuenta de que tenía una grande ira y cómo Él mismo tuvo que pedirle a Dios que lo liberara y que sacara eso de su vida. Entonces fue todo pendiendo de la misericordia de Dios. Él me fue dando los pasitos, Él me fue dando la forma. Entonces, ¿qué fue lo que mantuvo esa esperanza y esa fe? Vamos a dejarle el link de Amazon para las personas que quieran conseguir el libro. Perfecto. Perfecto, sí, él escribió un libro con su testimonio muy impactante. Sí. Y yo creo que es muy interesante, ameno de leer en el sentido de que cuando tú quieres saber qué pasa con una persona, de dónde viene esa ira, por qué la tiene y cómo fue el testimonio de él, cómo fue libre de eso, pues sí, el libro es una gran herramienta. Entonces, verdaderamente pienso que Dios fue tan lindo conmigo y misericordioso. Adicional a esto, cuando tú convives con una persona que tiene un problema tan grave, otra cosa que te puede quitar la fe es que tú te sientes víctima durante mucho tiempo. Porque el iracundo, el que grita, el que hace el show, es el que más se nota. Y el otro, el que convive al lado, pues es una persona que se ve como una víctima todo el tiempo. Pero hubo otra cosa que en el proceso yo tuve que entender y que ha sido de mucha bendición para mi vida.
Y es entender que Dios también estaba tratando conmigo. Que Dios también estaba tratando conmigo. Porque Dios trata con todo el mundo. Dios, su propósito es para todos los lados. Entonces, llegar a entender también que Dios estaba tratando con mi vida de muchas maneras, con mi carácter de muchas maneras, que yo también necesitaba cambiar en muchas cosas, pero además también que me estaba preparando, me estaba enseñando, me estaba entrenando y me estaba alistando también para poder seguir afrontando mi vida cristiana como una mujer de Dios y también en determinado momento para poder ayudarle a las personas a que tengan fe y puedan esperar en que Dios sí puede cambiar y sí puede hacer un milagro. Entonces ya no sé, en sus experiencias con la ira, ¿qué es lo que puede detonar hoy en día en ustedes, a pesar de que ya tienen un proceso ya bonito, andado con la ira? ¿Qué creen ustedes que es un detonante que las saca, que dicen, si me hacen esto, me dicen esto, ¡ay! Como que se dispara y es el momento donde tienen que hacer todo lo imaginable para no caer? A mí me pasó justo hoy, hace poco choqué. Entonces, el taller se encargó, o sea, un poquito el taller se encargó de todo, el seguro se encargó de todo, pero me llamaron hoy el taller a decirme que mañana el carro estaba listo y que solamente, bueno, tenía que pagar el deducible, pero además había una llanta que no cubría el seguro. Entonces, eso fue como, pero ¿cómo que la llanta no está bien si cuando yo llevé el carro, la llanta estaba bien? O sea, el carro justo se utiliza una grúa para que la llanta no se dañara. Y entonces, en mi cabeza, yo había llevado el carro con la llanta bien. Había durado una semana parqueado en mi carro, en el parqueo de la casa, y no se había desinflado la llanta, o sea, estaba perfecta. Y fue como que en mi cabeza le dije a la muchacha, déjame, voy a consultarlo con mi esposo, pero ya yo me sentía la carne, o sea, la sangre hirviendo de que, o sea, ella me está mintiendo o me quiere robar. O sea, si yo cero pensar bien, ella me quiere robar. Eso era lo que yo pensaba. Dije, voy a conversarlo con mi esposo y luego te llamo. Entonces le dije a mi esposo, mi amor, perdóname que te tengo que dar una mala noticia, no quiero ser portadora de malas noticias, pero tengo esta situación con la llanta. Pues él sabe más que yo con respecto a este tema del carro y eso. Y él fue el que me dijo, mi amor, este carro no se puede mover el día que lo choqué. Me dijo, porque si no la llanta se va a dañar. O sea, él preciso se encargó de cuidar la llanta porque la había cambiado hace poco. Dijo, la grúa me sale mejor que pagar la llanta nueva. Entonces le dije, me dijo, no le digas nada al taller, me dice, mi amor. Habla directamente con el seguro. Y yo le dije, déjame orar, porque estoy sumamente molesta. O sea, necesito orar, porque si no, el email que le voy a mandar a la señora del seguro va a ser, ¿usted por qué? ¿Cómo es posible que a mí no me dijeron que cómo? Claro. O sea, dije, déjame orar, porque esas situaciones en las que yo siento que hay una injusticia o quieren como, me la quieren montar. En Venezuela yo creo que también usamos esa expresión de me la quieren montar. Eso a mí me pone mal, me puede poner muy mal. Entonces, gracias a Dios, le mandé eso y justo ahorita sentada con Yami, ella estaba ocupadita, pero dijo, gloria a Dios. Pero fue porque me llegó el email de la respuesta del seguro que me dijo, disculpa, no te preocupes, fue un error. Fue un error. Wow. O sea, ya yo me estaba molestando por un error. Eso pasa, exactamente. O sea, ya en mi cabeza yo eso es lo cotidiano y eso es lo que pasa todo el tiempo. Sí. Entonces, bueno, rápidamente dime tú. Yo diría cualquier situación donde sienta una injusticia o también ahorita estaba pensando donde yo me sienta desprotegida. Tengo que estar pilas porque es ahí donde partió todo. Entonces, esas son, como dirían, my red flags. Sí, definitivamente en el curso del manejo de la ira que dan en Estados Unidos hay una regla que se llama 4x4 o 4-4, que es
que le sugieren a las personas respirar profundamente. 4 minutos, esperando, contando y toda la cosa. Pero la oración es más que eso. La oración lo que nos da es esa paz, es ese poder de alguna manera descargarnos con Dios, porque dice, vengan a mí todos los que estáis cansados o angustiados, ¿no? Cargados o angustiados, que yo os haré descansar. Es necesario la oración. Es necesaria la oración para cambiar nosotros. Es necesaria la oración para creer en el cambio, para apartar todo temor en nuestra vida que nos robe la fe y la esperanza. Y es necesario orar, adorar y clamar. Así es de que ese es el consejo que les puedo dar. Dios nos da la fuerza, Dios nos da la fe y sí se puede esperar y perdonar, como dice Dios, 70 veces 7, perdonar una y otra vez, porque en el proceso del cambio de los que amamos hay que perdonar muchas veces y no nos podemos cansar. Bueno, si les parece, vamos a orar. Cierre sus ojitos. Repite conmigo: Dios y Padre bueno, en este día te doy gracias. Te doy gracias por la fe, la esperanza. Gracias porque tú eres mi fuerza. Gracias porque tú eres mi verdadera roca firme. Gracias porque en ti está acallada mi alma. Gracias porque tú eres mi inspiración. Tú eres mi todo. Por eso en este día pongo en tu presencia mi vida, la vida de aquellos que amo, y te pido que me des la fe, la esperanza, la fortaleza, la constancia en la oración. Quiero cada día, Señor, estar en tu presencia, saber que mi cambio depende solo de ti, así como el de las otras personas, que yo no cambio a nadie. Solo tú produces los milagros y el querer como el hacer. Por eso en este día, Señor, confío y espero en ti. Ayúdame, te necesito. Llévame de tu mano, guíame en todo y permite, Señor, que yo pueda ser instrumento en tus manos para bendición de otros. Gracias, Señor. Todo te lo pido en el nombre de mi Salvador, Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, espero que haya sido de bendición para ustedes. Con la bendición de Dios, nos vemos la próxima semana. Bye.